Continuamos entonces con nuestro estudio del capítulo 21 de nuestra confesión de fe. Creo que veo algunas visitas nuevas. Para que sepan, nosotros somos una iglesia bautista reformada y como tales entonces somos una iglesia confesional, es decir, nosotros confesamos públicamente nuestra fe adhiriéndonos a una confesión de fe histórica. En nuestro caso es la Confesión Bautista de Fe de 1689, la cual allá usted en aquella mesita puede encontrar algunos ejemplares. Si usted desea llevarse una y ver qué es lo que nosotros creemos, por favor tome una y la lleva a su casa para estudiarla. Y en esa confesión de fe nosotros lo que hacemos es sencillamente ver doctrinas clave de las Escrituras y expresar qué es lo que nosotros entendemos es lo más consistente con las Escrituras. Entonces ahí hablamos o confesamos doctrinas como la Escritura de Dios, del decreto de Dios, de la creación, de la providencia divina. Y en nuestro caso ahora estamos estudiando el capítulo 21 que tiene que ver con la doctrina de la libertad cristiana. Y como hemos visto ya a lo largo de estas semanas, en el párrafo 1 nosotros estudiamos qué significa la libertad cristiana. Fue algo que Cristo compró para nosotros los creyentes. Vimos los privilegios de esa libertad cristiana. En el párrafo 2 nosotros vimos los límites de la libertad cristiana y vimos que solo Dios es el Señor de nuestra conciencia. No somos nosotros, es Dios nada más, no es otro hombre, no es el pastor, no es el papa en el contexto de los bautistas particulares en el siglo XVII, no, es Dios nada más. Y como el único Señor de nuestra conciencia, entonces Dios la ha hecho libre de cualquier doctrina o mandamiento de hombres que no estén contenidos en las Escrituras o que sean contrarios a ellas. Entonces nosotros no debemos sujetarnos a algo que un hombre nos diga debemos hacer si eso no está en la Biblia o si eso va en contra de la enseñanza del Señor en su palabra. El párrafo 2 entonces lucha contra el legalismo. Pero en el párrafo 3 nosotros también vimos la semana pasada la perversión de la libertad cristiana. Dios nos ha libertado a nosotros en Cristo Jesús para que le sirvamos a Él. Por lo tanto, vivir una vida de desobediencia a Dios es una perversión de la libertad cristiana. Entonces, en el párrafo 3, la confesión lo que hace es refutar el libertinaje, ¿verdad? Cristianos que piensan que porque son cristianos pueden vivir sus vidas como les da la gana y no como Dios dice. El día de hoy entonces nos corresponde estudiar ya casi al final de nuestro estudio las aplicaciones de la libertad cristiana. Pero antes de poder aplicar esta doctrina, que como hemos visto es una doctrina que debe ser muy preciosa para nosotros, nuestro deber es recordar esto: todo creyente es libre. El creyente ha sido libertado por Cristo de su esclavitud al pecado, al mundo y Satanás. Pero esa libertad, mis hermanos, nosotros debemos entenderla como un cambio de esclavitud. Pablo, por ejemplo, era un esclavo del pecado antes de conocer a Cristo. En Romanos capítulo 7 él dice: porque mientras estábamos en la carne, o sea, antes de conocer a Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Entonces, antes de Cristo, Pablo era un esclavo del pecado. Sin embargo, cuando Cristo salva a Pablo en su camino a Damasco, por gracia, Pablo entendió que él había pasado de una servidumbre a otra. De ser esclavo del pecado a ser esclavo de otra cosa. En Romanos 7, Pablo dice, en un versículo después: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, y el término en griego es duleo, de dulos, de esclavo, que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el, y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces Pablo entiende que él pasó de una esclavitud al pecado a la esclavitud a Cristo, a ser esclavo de Cristo.
Es por eso que Pablo constantemente escribe, Pablo, siervo, doulos, esclavo de Jesucristo. Eso es lo que él entendía de su vida. Y lo mismo que Pablo, son todos nosotros los creyentes, somos esclavos de Cristo. Ninguno de nosotros es libre de Cristo. Así como ningún ser humano es libre de Dios, nosotros no somos libres de Cristo. Él es nuestro amo, nuestro soberano, nuestro gobernante. Pero Cristo nos gobierna por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué, mis hermanos? De su palabra. La Biblia es el medio que Cristo usa para gobernar a su pueblo. Es en donde Cristo le dice a sus siervos lo que es bueno y lo que es malo. En donde Cristo le dice a sus siervos lo que a Él le agrada y lo que le desagrada. ¿Puede el cristiano mentir? No. El cristiano no es libre para mentir. Porque Cristo en su palabra dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios de verdad, no de mentira. ¿Puede un cristiano fornicar? Porque es libre. Porque Cristo lo ha libertado. ¿Puede el cristiano fornicar? Por supuesto que no. El cristiano no es libre para fornicar porque Cristo dice en su palabra que fornicar es pecado. Entonces Cristo nos dice no. ¿Puede el cristiano decir malas palabras? Porque ya soy libre. No. El cristiano no es libre para usar su boca para decir malas palabras porque Cristo le dice al cristiano en la Biblia que eso es pecado. Efesios 5:4. Ni palabras deshonestas, o sea, literalmente ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías, literalmente chistes vulgares, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La boca del cristiano que ha sido libertado por Cristo debe ser usada no para malas palabras, sino para dar gracias a Dios. ¿Puede el cristiano emborracharse? Yo soy libre. ¿Puede el cristiano emborracharse? No. De nuevo, el cristiano no es libre para emborracharse porque Cristo dice en la Biblia que emborracharse es pecado. 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No se emborrachen. Entonces Cristo nos gobierna por su palabra y le dice al cristiano que es esclavo de Cristo, no se puede emborrachar. Entonces el cristiano no es libre para emborracharse. Cuando se emborracha, peca. ¿Puede la mujer cristiana vestir ostentosamente? No, la mujer cristiana no es libre para ostentar ni su belleza, ni su ropa, ni sus joyas. La mujer cristiana no debe llamar la atención a ella misma. Cristo en su palabra le dice a la mujer cristiana que debe ser modesta en su manera de vestir y comportarse. 1 Pedro 3:1-3. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Puede el esposo cristiano ser negligente en su cuidado espiritual de su familia? Ya yo soy libre, entonces ahora voy a ser negligente con mi familia, me voy a ir a jugar fútbol, voy a ir a salir con mis amigos, voy a trabajar 18 horas diarias. No. El esposo cristiano no es libre para vivir su vida para sí mismo. Porque Cristo, su Señor, le dice en la Biblia que ser negligente en el aspecto espiritual de su familia es pecado.
Efesios 5, 25 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así mismo tenemos que ser los esposos con nuestras esposas, que ellas sean más santas por estar casadas con nosotros. No podemos ser negligentes en nuestro cuidado espiritual de nuestras esposas o nuestra familia. Entonces, por medio de la Biblia, el Señor gobierna la vida de los creyentes. Es ahí en donde Él nos dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que le agrada a Él, lo que le desagrada a Él que hagamos. Entonces, en lo que respecta a algo con un carácter moral, Cristo nos ha hablado con toda claridad en su palabra. No hay blanco y negro. No me voy medio a emborrachar. No se puede emborrachar. No puede haber un cambio en su mente al consumir algo, porque ya está pecando. Ha perdido el control de su cuerpo. Algo es moralmente bueno o moralmente malo. Entonces, en esas cosas morales, la única libertad para el cristiano está en obedecer al Señor. Para eso es que somos libres, para obedecer. Y punto. No hay otra cosa. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasa con aquellas cosas que no tienen un carácter moral? ¿Qué pasa con cosas como qué tipo de comida debo comer? ¿Puede el cristiano comer pizza? ¿Puede el cristiano comer McDonald's? ¿Qué tipo de bebidas puede tomar el cristiano? Puede tomar gaseosas. Puede tomar mora en leche. Puede tomar vino, cerveza, whisky. ¿Puede un cristiano tomar café? ¿Qué tipo de ropa debe vestir el cristiano? ¿Puede un cristiano venir a la iglesia sin corbata? ¿Puede un hombre cristiano venir a la iglesia sin corbata? ¿Qué deportes puede practicar un cristiano? ¿Puede practicar artes marciales? ¿Qué tipo de trabajo debe tener un cristiano? Puede ser soldado, policía, político. ¿Cómo debe invertir su dinero el cristiano? ¿Tiene que guardar todo su dinero debajo del colchón? ¿O puede tener su dinero en un banco? Puede invertirlo en ciertas cosas. Puede pedir un crédito un cristiano a un banco. Puede ir al cine. Puede ver televisión. Bueno, todas esas son preguntas que surgen del estudio de la libertad cristiana. Y a este tipo de cosas se les conoce con el nombre de adiáfora. Adiáfora es un término griego que literalmente significa indiferente, algo que es indiferente. Y se usa para referirse a cualquier cosa que exista fuera de una categoría moral. Es decir, cosas que no están ni ordenadas ni prohibidas en las Escrituras. Cosas como tipos de comida, tipos de bebidas. Lo voy a decir ahora porque lo voy a tratar la próxima semana. Tatuajes, pelo largo para el hombre, tipos de ropa, color de carro. ¿Qué color de carro tiene que tener un cristiano que vaya a comprar un carro? Rojo, ¿no? ¿Dónde educar a nuestros hijos? Solo en escuelas cristianas, por ejemplo. Cine,
televisión, salud. ¿A dónde tiene que ir el cristiano? Puede ir el cristiano a un médico. Si ustedes no sabían, hay gente que piensa que el cristiano no debe ir al médico y debe confiar en el Señor nada más. En el sentido de que si Dios lo sana, y si no, no, se muere. Nosotros pensamos que Dios ha puesto los médicos en los hospitales y toda la medicina como un medio de gracia para nosotros los hombres y que los podemos usar. Deportes, finanzas, ocupaciones, tipos de seguro para la casa o el carro, todas esas cosas. Cristo en su palabra, mis hermanos, no nos ha hablado acerca de estas cosas específicamente. Ciertamente hay principios, esto es algo que tiene que quedar muy claro. Hay principios en las Escrituras para todas estas cosas. ¿Cómo invertir mi dinero? ¿Tiene la Biblia principios para eso? Por supuesto que sí, pero no me dice dónde lo tengo que invertir o cómo. Pero hay principios. ¿Cómo debe vestir el varón cristiano? Y la Biblia no me dice siempre en camisa, con corbata y pantalón azul, no. Pero hay principios para el hombre cristiano de cómo debe vestir. Igual para la mujer cristiana. Parece que siempre le damos a las mujeres, ¿verdad?, que andan inmodestas. No, hay hombres que visten inmodestamente. En estas cosas el creyente tiene la libertad de aplicar y practicar esas cosas en su vida. Entonces vayamos al capítulo 14 de Romanos. Veamos qué es lo que nos dice el apóstol Pablo ahí. Romanos capítulo 14 y vamos a terminar el versículo 7 del capítulo 15. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que
los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. ¿Qué pasa con el cristiano y aquello que es indiferente? Que Dios no prohíbe ni ordena en la palabra de Dios. ¿Qué pasa? El cristiano es libre. Es libre para disfrutar de una manera legítima todas esas cosas. El vino, el tabaco, hablando de Spurgeon y hablando de las preguntas que hay para la próxima semana. El café, el tipo de ropa. El cristiano es libre para decidir cómo disfrutar esas cosas del Señor. Sin embargo, vemos en Romanos capítulo 14 y en otros pasajes en las Escrituras que en la iglesia hay diferencia de opiniones. Porque según Pablo hay hermanos que son débiles en la fe y hermanos que son maduros en la fe. Pablo dice en Romanos 14:1 que hay hermanos débiles en la fe, hermanos inmaduros en su fe. Hay otros, como dice en Romanos 15:1, los que somos fuertes. Hay otros cristianos en la iglesia que son fuertes en la fe, es decir, que son maduros espiritualmente. Pablo también dice que los débiles en la fe son aquellos que se abstienen de cosas que son legítimas. En el caso de los cristianos en Roma, los que le escribe Pablo, eran aquellos que no comían carne pensando que como la carne había sido utilizada usualmente para cultos paganos de idolatría, entonces eso hacía esa carne pecaminosa si era consumida por el cristiano. Los fuertes en la fe son aquellos más bien que disfrutan de todo aquello que es legítimo para disfrutar. Que Dios no prohíbe, no ordena, ni habla nada de esas cosas en las Escrituras. Cosas que Dios le ha dado al hombre. En el caso de los cristianos en Roma eran aquellos que, como el apóstol Pablo, él decía, yo soy un fuerte en la fe. Los que somos fuertes en la fe, dice Pablo, eran aquellos que entendían que nada es inmundo en sí mismo. Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esos son los hermanos maduros, que entienden que el vino no es malo en sí. El vino es un regalo de Dios. Nosotros no somos gnósticos, que ven en lo material algo pecaminoso y malo. No, nosotros no somos gnósticos. Lo material, Dios lo creó y lo hizo bueno y nos lo dio a nosotros como un regalo para ser disfrutado. Entonces nosotros no somos gnósticos. Entonces esos son los hermanos maduros. Ellos no ven nada malo en eso. Eso no es inmundo. Eso fue creado por Dios y Dios nos lo dio a nosotros para alegrar nuestro corazón. Entonces yo puedo disfrutar de eso. Ahora, lo otro que dice Pablo es que los débiles en la fe se abstienen de cosas que son legítimas por falta de conocimiento. Ahí está su inmadurez espiritual. En 1 Corintios 8, y quiero que vayamos a 1 Corintios 8,
El apóstol Pablo dice lo siguiente, hablando acerca de la libertad cristiana. 1 Corintios capítulo 8. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay nada más que un Dios. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Todo viene de Dios. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿De dónde viene el vino? ¿Qué dice Pablo? De Dios y de Cristo. Pero ven lo que dice el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo afirma entonces que habían hermanos inmaduros que no comían, o más bien que comían carne y pecaban porque estaban convencidos en sus conciencias que comer carne era pecaminoso. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Que los ídolos no existen. Existen los ídolos a los que le adoran los paganos. No existen. Pero estos hermanos inmaduros tenían miedo de estar pecando porque esa carne había sido sacrificado a lo que no existe. Solo hay un Dios, dice Pablo, y un Señor, el Señor Jesucristo. Lo demás no existe. Los paganos pudieron haberle dedicado esa carne a quien sea, pero ese ídolo no existe. Para mí, quien dio esa carne es mi Dios, el único Dios verdadero que existe, y es a Él a quien yo le doy gracias, aunque ese pagano le haya dado la carne a su ídolo, que no existe. Pero el débil en la fe, por su falta de conocimiento, por su inmadurez espiritual, tiene un problema con eso. Entonces no come. O si come, se siente mal y se siente que ha pecado contra el Señor. Pero es su falta de conocimiento. Todas las cosas, dice Pablo, provienen de Dios. Él las creó. Por lo tanto, son legítimas para ser usadas y disfrutadas por el cristiano. Porque Dios las dio. Ese es el conocimiento que tienen los hermanos maduros en la fe. Como Pablo. Yo sé que nada es inmundo. Nada es inmundo. Los ídolos no existen. Usted puede sacrificar esa carne a quien sea. Usted póngame aquí el bistec y yo me lo voy a comer con todo gusto. Porque ese ídolo no existe. Esa carne me la dio mi Dios a mí, el creador de esa vaca. Entonces yo lo voy a disfrutar sin ningún problema con mi conciencia. Porque entiendo qué es lo que está sucediendo. Vean que Pablo dice al final, en el versículo 7 creo, pero mirad que esta libertad vuestra, esta es la libertad del cristiano, de comer esa carne. Entonces los débiles en la fe son aquellos que se abstienen de cosas, y escuchen esto, no porque la palabra de Dios las prohíba. La palabra de Dios les decía, no coman esa carne, no. El débil en la fe se abstiene de cosas no porque la palabra de Dios las prohíba, sino porque sus conciencias, informadas no por la Biblia, sino por la cultura, por lo que le enseñaron sus padres,
o sus pastores, o sus propios razonamientos, o sus temores, o sus experiencias pasadas le dicen que no deben disfrutar de eso. No es la palabra de Dios, mis hermanos. Es otra cosa lo que está informando la conciencia del hermano débil que le dice: usted no puede comer eso. No es la palabra de Dios. Como decía R.C. Sproul, cada uno de nosotros tiene un sistema en su cabeza de lo que es permitido y de lo que es prohibido en la vida cristiana. Tenemos un código moral por el cual vivimos, uno que no corresponde exactamente con el código moral que Dios desea para nosotros. Tendemos a pasar por alto cosas específicas que Dios ordena o prohíbe, y también traemos cosas dentro de ese código moral nuestro en las que Dios nos ha dejado libres. La culpa es nuestra. Somos nosotros los que nos esclavizamos a las cosas. Ejemplo, el vino. De nuevo, hoy en día hay cristianos que afirman que el cristiano no puede tomar vino, que es pecado, que es mejor abstenerse. Sin embargo, la Biblia no dice en ningún lugar que tomar vino sea algo que Dios le haya prohibido al cristiano para que no lo disfrute. ¿Dónde dice la Biblia eso? No tomen vino. Podemos decir: así dice el Señor, no tomen vino. No. Los apóstoles tomaron vino. Jesús tomó vino. Es más, el vino de la cena de los corintios, que nosotros somos recordados cada semana aquí en 1 Corintios 11, emborrachaba. Porque Pablo le dice a los corintios: eso que ustedes practican como la cena, eso no es cena. Algunos glotones van y se comen todo, y además otros se emborrachan. Y Pablo nos dice: ahora no toman más vino, toman agua. No. El pecado no estaba en tomar vino, el pecado estaba en emborracharse. Eso es lo que Pablo les condena a ellos. Entonces, la Biblia no lo prohíbe. Además, el Antiguo Testamento afirma, como les hemos visto, que el vino es un regalo de Dios. El Nuevo Testamento nos enseña que el vino fue instituido por el Señor como uno de los elementos para la cena. Pero de nuevo, hay cristianos hoy que, guiados por una cultura libertina, es que el mundo, todos disfrutan, se emborrachan todos. Entonces, ¿cómo el cristiano va a tomar vino? Bueno, o lo guía usted la cultura o la palabra de Dios. O por las enseñanzas de sus padres que les decían: tomar vino es pecado. ¿Pero dónde dice la Biblia eso? O por sus pastores, o por temores que tienen, experiencias pasadas con el licor, deciden abstenerse del vino. De nuevo, hay pastores como que yo les mencioné ya, Peter Masters, él dice que el cristiano no debe tomar vino, que está mal, y que más bien debe abstenerse de esas cosas. Pero sus argumentos, de nuevo, son extra bíblicos. Porque la Biblia en ningún lugar dice que no podemos tomar vino, que no podemos disfrutar de la uva fermentada. Dios ha prohibido la borrachera. Un cristiano no puede emborracharse. Pero otro cristiano no puede hacer de la abstinencia del vino una regla para todos los cristianos, ni dar la idea de que abstenerse del vino haga a alguien más cristiano que otro, o tomar vino haga más a otro cristiano que el que se abstiene. Eso está mal. Ni el débil puede decir: si usted toma vino usted no es cristiano, ni el fuerte que toma vino puede decir: si usted no toma no es cristiano. Ambos conceptos están mal. Sencillamente el problema es uno de información. El hermano débil piensa que Dios ha prohibido algo sin saber que todas las cosas vienen de la mano del Señor para que sean disfrutadas por nosotros de una manera legítima. Es decir, sin abuso. Pablo le dijo a los corintios en 1 Corintios 10, 25: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. No pregunten, coman. El hermano débil entonces tiene problemas con la aplicación de la libertad cristiana por su falta de conocimiento de lo que Dios dice puede o no puede disfrutar.
El hermano maduro en la fe, por el contrario, disfruta de las cosas que Dios ha creado porque entiende que Dios no las ha prohibido en la Biblia y que más bien nos las ha dado a nosotros para ser disfrutadas de una manera legítima. Ahora, ¿cómo se debe aplicar este asunto de la libertad cristiana en la iglesia? Donde hay hermanos débiles y maduros, conviviendo todos juntos. Bueno, vean estos principios. Voy a ir un poco más rápido aquí. Primero, ningún cristiano debe juzgar la libertad cristiana de otro. En otras palabras, ni el hermano débil debe pelear con el hermano maduro porque está disfrutando de algo que Dios no ha prohibido, ni el hermano maduro debe pelear con el débil porque se abstiene de algo que Dios no ha prohibido. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 14.1, Romanos 14.1. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Romanos 14.3. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Romanos 14.4. ¿De quién es Marco? ¿Es mi siervo? No, es siervo de Cristo. ¿Cómo voy yo a juzgar a alguien que no es mi esclavo? ¿Me explico? Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Romanos 15.7. Nuestro deber es entender que el cristiano débil se abstiene porque su propósito es agradar al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El hermano débil se está absteniendo de algo porque su meta es agradar a Dios. A pesar de que se abstiene por falta de conocimiento, por ser inmaduro. Pero su meta es agradar a Dios. Si no, no sería cristiano. Por estar importando cosas a su vida que no son bíblicas. Pero el deber del hermano débil es entender también que el hermano maduro disfruta de las cosas que Dios no ha prohibido porque él también quiere agradar al Señor. ¿Entienden? O más bien, me explico. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Romanos 14.6. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Romanos 14.13. El hermano maduro no debe sentirse mal de disfrutar cosas que Dios le ha dado y que no le ha prohibido. No se deje hacer sentir mal por alguien que le está prohibiendo a usted disfrutar algo que Dios no le ha prohibido disfrutar. 1 Corintios 10, 29 y 30. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Nadie tiene derecho de censurarme a mí por disfrutar de algo que Dios no me ha prohibido y que más bien yo entiendo que Dios me lo ha dado a mí para disfrutarlo. No se deje censurar. Segundo, el deber del hermano débil es servirle al hermano maduro, y el deber del hermano maduro es servirle al hermano débil. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15.1. Tercero, el deber del cristiano es negarse a sí mismo en lugar de insistir que mi manera de vivir la vida cristiana es lo válido. El cristiano debe vivir su vida para edificar a sus hermanos, no para hacerles un obstáculo en su vida cristiana. La libertad cristiana no es un derecho por el cual yo debo dañar al hermano débil. Por ejemplo, hago una cena en mi casa, invito a hermanos que no conozco muy bien. Yo pienso que tomar vino no es pecaminoso y voy a disfrutar de una copa de vino para la cena. Pero si yo no conozco a los hermanos, mi deber es decir, hermanos, ustedes tienen algún problema con el vino. Pastor, sí, yo pienso, a mí, yo realmente no tengo, tengo problemas. Agarro esa botella y la guardo. Eso es lo que hay que hacer. Si yo estoy con hermanos, salimos con gente que viene a la iglesia, visitas que no conocemos bien y salimos a almorzar. Y yo pienso que tomarme una cerveza con el almuerzo, por ejemplo, es válido porque el Señor lo creó también. Mi deber es, si yo no sé eso, la madurez espiritual de los hermanos es, hermanos, ¿ustedes tienen algún problema con la cerveza?
Mira, sí, yo realmente no, yo tengo, pídase una Coca-Cola. No pida una cerveza para dañar a su hermano. Romanos 14:13, así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Para edificación. Cuarto, denme 5 minutos más. La libertad cristiana no es algo para presumir, sino que se debe practicar en lo privado. Romanos 14:22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. 1 Corintios 8:8-10. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y entonces él va a pecar. 1 Corintios 10:28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel de lo que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, porque usted sabe que esos ídolos no existen, sino la del otro. Hay muchos que andan por ahí haciendo alarde de su libertad cristiana, tomando vino, tomando cerveza, tomándose fotografías, poniéndolas en las redes sociales, tomándolas legítimamente, porque pueden hacerlo, pero haciendo alarde de eso, sin pensar que en las redes sociales yo tengo hermanos en la fe que quizás son débiles, y donde me vean con esas cosas van a tropezar en su fe por mi culpa. ¿Y ahí de quién es el pecado? Mío. Otros andan haciendo alarde de que pueden fumar habanos y toman fotos con sus habanos ahí, disfrutando con sus compañeros, con sus otros hermanos en la fe, sin pensar que pueden haber hermanos que los siguen en las redes sociales que pueden tropezar con eso. Y eso es el pecado, porque están pensando más en su derecho que en el bien espiritual de los hermanos. A Spurgeon, y este es el ejemplo que les traigo, Spurgeon, sus estudiantes una vez le dijeron, lo retaron, porque como Spurgeon fumaba todos los días habanos, hagamos una competencia a ver si en un mes usted puede dejar de no fumar un habano. Como al mes y medio llegaron los estudiantes a tocarle la puerta, porque ellos querían fumar pipa. Y Spurgeon le dijo, sí, yo no fumo, pero ustedes tampoco. Llegaron a reventarle la puerta a Spurgeon, por favor, fúmese uno para nosotros poder fumar. Spurgeon no era un esclavo de eso. Eso es disfrutar legítimamente su libertad cristiana. Pablo dijo en 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Se ha convertido el vino que usted toma en un ídolo en su vida? Puede pasar un día, una semana sin tomar vino o cerveza. Como Spurgeon, un mes y medio sin fumar. Spurgeon no era esclavo del tabaco. Él podía disfrutar de eso legítimamente. Él no era un idólatra. Él no le había entregado su corazón a algo que no era Dios. Martín Lutero dijo, por un lado, el cristiano encuentra a los necios y obstinados ceremonialistas. Como legalistas sordos, no quieren escuchar la verdad de la libertad, sino que por el contrario alardean de sus ceremonias como medios para justificación, ordenando e insistiendo en ella parte de la fe. Contra estas personas uno debe resistirse, hacer lo opuesto y ofenderles valientemente. Oféndalos a los que quieren venir a su vida para legalizar su vida. Pero Martín Lutero también dijo que debemos tener cuidado con los débiles en la fe. A esos hermanos debemos cuidarlos y no obstaculizarles.
Es mi flujograma. En medicina nosotros hacemos flujogramas para todo. Una pelota en el hígado, bueno, le encontraron un ultrasonido, una pelota, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si mide 2 centímetros, si mide más de... Eso ayuda mucho. Entonces lo hice, por eso vean la letra, lo hice bien, con mucho cuidado. Entonces, voy a participar yo de algo. Entonces, lo primero, siendo yo un cristiano, sola escritura, debo decir, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Es pecado? Entonces, no soy libre para practicarlo. Dice Dios, eso no es pecado. Entonces, la siguiente pregunta que yo voy a hacer es, ¿lo puedo disfrutar por fe? ¿O tengo algo en mi conciencia que me dice, yo no puedo disfrutar de eso por fe? Si yo no lo puedo disfrutar por fe, porque mi conciencia me condena, no lo practique, porque está pecando contra el Señor, porque está traicionando su conciencia. Y lo que no es por fe es pecado. Usted no va a poder decirle a Dios, Dios, gracias por esto, porque su conciencia le dice, eso está mal. Y si usted lo toma sin fe, sin poderle darle gracias a Dios por ese regalo que le ha dado, está pecando. Entonces no lo disfrute, no lo practique. Pero si usted dice, sí, yo puedo disfrutar de esto, yo veo que la Escritura me permite hacer esto y veo que esto es un regalo de Dios para mi vida, entonces debo pensar lo siguiente: si voy a practicar esto, ¿puedo yo herir la conciencia de un hermano? Si estoy en la soledad de mi casa, pues lo puedo practicar. Pero si no, ¿hay algún hermano aquí junto a mí que pueda ser lastimado su conciencia por lo que yo voy a practicar? Si hay un hermano que pueda ser herido por mí al practicar eso, absténgase. Si no, estoy rodeado de hermanos que piensan lo mismo igual que yo, disfrútelo. Disfrútelo. Esa es la libertad que Cristo nos ha dado. Pero lo principal es el amor. Eso es lo que debe mover tanto el hermano débil para con su hermano maduro y el hermano maduro para con su hermano débil. El amor los unos por los otros. Velar siempre por la edificación del hermano, no su destrucción. Hermanos, que el Señor les bendiga. La próxima semana trataremos con las preguntas que se hicieron. Si hay alguna pregunta, busquen a los pastores. Vayamos por nuestros hijos y nos preparamos para el culto a las 10:15. Que el Señor les bendiga.